Muy buenos días, muy buenos días. Qué gusto poder verles, poder saludarles en esta mañana. Es una bendición, es un privilegio poder compartir en esta mañana con ustedes la palabra, la enseñanza de lo que vamos a continuar en esta mañana viendo. Me ha pedido el pastor Salvador que pueda compartir, ya que él está un poco complicado de su voz también, y también para que pueda tener un respiro, ¿cierto? de tanto tiempo, ¿cierto? Enseñando. Él está toda la semana compartiendo, toda la semana ha estado enseñando, además también con los grupos pequeños. También a veces le corresponde compartir o enseñar en algunas escuelas de acá de nuestra base misionera. Entonces, por eso que me ha pedido que pueda compartir esta mañana con ustedes. Y para mí es un privilegio, es una honra poder compartir en esta mañana la palabra. Así que tengo acá en esta maquinita, ¿cierto? Tengo los apuntes, por eso que he puesto acá esta máquina. Acá, muy bien. Así es que vamos a orar. Lo primero que quiero hacer es orar, porque me ha tocado, bueno, lo que quiero compartir o lo que vamos a compartir en esta mañana es continuar con nuestra línea de tiempo, ¿cierto? Que tenemos, que hemos estado mirando ya desde hace varios meses ya, ¿cierto? Semanas. Hemos venido mirando la línea de tiempo y la prédica o la enseñanza anterior fue donde el pastor Salvador nos estuvo compartiendo de la vida de Jesús, ¿cierto? De su venida. Luego tuvimos, ¿cierto? un pare, ¿cierto? Con el tema del aniversario de la semana pasada. ¿Cuántos participaron de ese evento? ¿Cierto? Todos. Fue muy bonito, muy lindo participar del aniversario de los 5 años. Estuvimos celebrando aquí la semana pasada, fue muy bonito. Gracias a Dios por eso también. Y hoy día, si ustedes ven ahí la línea, está Jesús y luego está la línea de los apóstoles. Pero entre ese espacio, ¿no? Donde no hay nada entre Jesús y los apóstoles, en esa línea hay algo de lo que hoy día vamos a hablar, y es precisamente el Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a hablar del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Así que después de la resurrección de Jesús, Él se apareció a los discípulos y les estuvo enseñando durante 40 días. Antes de irse al cielo, antes de ascender a los cielos, Él instruyó a los discípulos y les dijo y les pidió que permanecieran ahí en Jerusalén hasta que Él enviara el Espíritu Santo. Así que quiero invitarles, si pueden ahí ustedes abrir sus Biblias en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 13. Vamos a leer todo este párrafo y luego vamos a entrar ya, digamos, a mirar y a observar este párrafo, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, de compartir la enseñanza, y quiero pedirte que vengas tú a hacerte, Señor, presente. Yo sé que tú estás, sabemos que tú estás, pero queremos, Señor, que tú te hagas presente de una manera especial esta mañana en nosotros para poder hablar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. La venida del Espíritu Santo, hermano, fue el cumplimiento de las promesas dadas por los profetas del Antiguo Testamento. Y esta promesa cumplida los condujo a ellos a una nueva era o a una nueva forma de relacionamiento o una nueva forma de relacionarse con Dios, de ese pacto que había entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, raras veces el Señor habló a la gente así de forma personal. Generalmente o comúnmente lo hacía a través de los profetas. Los profetas escuchaban la palabra de Dios y proclamaban luego esta palabra al pueblo. Si una persona quería consultar al Señor por algún asunto personal, ellos preguntaban a un profeta, el cual se presentaba, ¿cierto? Y le presentaba su petición a Dios, y luego este profeta le entregaría la respuesta. Pero con la venida del Espíritu Santo, este sistema se terminó, este sistema caducó y se termina. Y esto es por causa de la obra de Jesús, lo que Jesús hizo. Ahora tenemos acceso directo a Dios por medio del Espíritu Santo que Él envió para que habitara en los creyentes, para que habitara en ellos. Entonces no había más necesidad de consultar a un profeta para saber la voluntad de Dios, sino que ellos podían preguntar directamente a Dios por medio del Espíritu Santo. También la venida del Espíritu Santo marca en la historia, en nuestra línea de tiempo, la venida del Espíritu Santo marca el inicio de la iglesia. Ahí comienza la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo como tal. Vamos a ver ahora, me gustaría invitarles a que podamos ver el rol del Espíritu Santo. Hermanos, hablar del Espíritu Santo es algo tremendo. Para mí, cuando el pastor Salvador me pidió que pudiera compartir esta enseñanza, era cómo yo puedo hablar, porque si a mí me toca presentar, bueno, Marquito me presentó esta mañana delante de ustedes. Si a mí me toca a veces presentar al pastor Salvador y yo puedo hablar de él, ¿cierto? Puedo presentarlo. Pero ¿cómo puedo hablar de una persona como el Espíritu Santo estando Él aquí, estando Él presente, estando Él ahí en tu asiento, estando Él en tu corazón? ¿Cómo puedo hablarte de una persona tan especial que está aquí con nosotros? Y por eso hemos orado y hemos pedido que qué mejor que escucharle a Él hablar. Qué mejor que escuchar al propio Espíritu Santo hablarnos de quién es Él. El rol del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo, hermano, es prueba de la salvación de Dios y una muestra, o es un adelanto, un adelanto, es la certeza de la promesa de Jesús de regresar para tomar a los creyentes y llevarlos a la eternidad. En Efesios, Pablo, en el Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, ahí habla, yo uso una palabra, la versión Reina Valera, que es las arras de la herencia, es decir, es la garantía que Él nos da de que Él regresa para llevar a los creyentes. El Nuevo Testamento relata y muestra una múltiples descripciones de roles del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así que vamos a observar solamente algunos. Y si usted quiere tomar nota, vamos a hablar de 12 roles principalmente. Romanos 8:13. Si tiene su Biblia ahí, por favor, busque su Biblia, marque esta cita, anótela en sus apuntes, porque son importantes reconocer y conocer estos roles. Romanos 8:13, mata los deseos de la carne. Ahí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Nota usted el contraste que hay entre estas dos palabras, vida y muerte? Porque si vivís, moriréis. Mas si hacéis morir, viviréis. Apocalipsis capítulo 3 habla sobre esto de que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuáles serán estas obras de la carne? Yo sé que para muchos este tema o esta palabra es conocida, pero es bueno que podamos, aunque sea muy conocida, es bueno que la leas y la vuelvas a leer y a releer en tu Biblia. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, para que podamos reconocer estas obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo importante en este punto es que usted entienda, que yo entienda, que sin la obra del Espíritu Santo en su vida, sin la obra del Espíritu Santo, es imposible hacer morir estas obras de la carne. Usted puede hacer mucho esfuerzo por dejarlo, por terminar, pero sin la obra del Espíritu Santo es imposible. Número 2, da vida a nuestro cuerpo físico. Romanos 8:11. Si no alcanza a buscarlo, ponga atención solamente y anótelo ahí. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros.
¿cómo es esto de que el Espíritu da vida a nuestro cuerpo físico? O sea, yo vivo por el Espíritu Santo. Tengo vida física por el Espíritu Santo. Y lo que está diciendo aquí es que el que resucitó a Jesús de la muerte, es decir, el Espíritu Santo, ¿cierto? Que resucitó a Jesús de los muertos y que ahora mora en nosotros, le da vida a este cuerpo físico. Por eso es, hermanos, que la muerte ya no es muerte, sino que se transforma en victoria. La muerte es victoria. Primera a los Corintios 15, 54 al 55, en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es el Espíritu Santo el que le da vida a nuestro cuerpo físico aún más allá de la muerte. ¿Amén? Tenemos vida eterna. Hay esperanza. Número 3, confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Estamos hablando de los roles del Espíritu Santo. Confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 17. Ahí leemos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos adoptados como hijos. Y esto hay que aceptarlo. Aquí quiero compartirle algo de forma muy breve. Cuando yo me crié en una iglesia cristiana desde niño. Y mi relación con Dios era como ese Padre celestial que está en los cielos. Allá mi Padre celestial. Y esa era mi oración, mi amado Padre. Y después se transformó un poco religiosa mi oración. Mi amado Padre celestial, te amo con todo mi corazón. Y era así como esa relación de padre allá en el cielo y yo aquí en la tierra. Y nunca le podía decir a Dios papito. Porque en mi relación con mi padre biológico, nunca yo le dije papito a mi papá, al que fue mi padre biológico. Nunca se lo dije, no podía, porque no hubo una relación estrecha ni sana. Entonces nunca le dije papito. Y un día un pastor me dijo, tienes que aceptarlo. Porque yo le conté, le dije, sabes que yo no puedo decirle a Dios papito. Yo quiero, pero no puedo. No me sale. Me dijo, tienes que aceptarlo. Y esa noche, cuando voy a orar con mi hija Noemí, oro con mi hija. Después que termino de orar, mi hija Noemí, que ustedes la conocen, ella tenía como 10 años, me mira y me dice, papito, ¿por qué tú siempre oras y le pides a Dios ser un mejor papá? Y yo le digo, hija, porque eso es lo que yo necesito. Yo quiero ser un mejor papá para ti. Y me dice, papito, tú eres el mejor papito del mundo. Tú eres el papito más lindo. Tú eres el papito amado. Yo te amo, papito. Eres el mejor papito del mundo. ¡Pah! Se me cayó la venda de mis ojos. Y mi relación con Dios cambió. Ahora Dios ya no es ese Padre que está en los cielos. Ahora Dios es mi papito. No hay otro papito mejor que Él. Es mi papito. Lo tuve que aceptar. Obra del Espíritu Santo. ¿Cómo te relacionas con Dios? Tu relación con Dios habla de tu intimidad con Dios. Número 4. Es nuestro abogado. Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador. Y Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, esta palabra consolador viene del griego parakletos. Y parakletos en el original significa consolador, abogado, llamado para ayudar. Es un intercesor, un consolador. Entonces el Espíritu Santo es nuestro abogado porque intercede por nosotros, porque nos ayuda, porque nos consuela. Número 5, nos enseña y nos guía a la verdad. Juan 14:26 y Juan 16:13. Juan 14:26 y 16:13. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he visto. El mismo versículo anterior. Él os enseñará todas las cosas. Jesús está hablando con sus apóstoles en este capítulo 14. Está hablando con sus apóstoles, con su círculo más cercano. Y esto sucede unas pocas horas antes de la crucifixión, antes de que Jesús fuera crucificado. ¿Cómo estaba Jesús en ese tiempo? Sin embargo, Jesús los está consolando. Ellos estaban tristes. Jesús se estaba despidiendo de ellos. El versículo anterior, el versículo 25 anterior dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes. Él sabía que ya no iba a estar. Y dice, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y después que Jesús ascendió al cielo, luego de irse, vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo que leímos al principio, y los apóstoles comenzaron a recordar las palabras que Jesús les había dicho. Y empezaron a escribir. Y escribieron los evangelios. Porque el Espíritu Santo les recordó todo lo que Jesús les había enseñado mientras estuvo con ellos. Y Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. ¿Qué significa esto de que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad? Los guía al Padre, ¿cierto? Porque Él es la verdad. Los guía a Jesús porque Él es la verdad. El Espíritu Santo es el que guía al hombre, a las personas, a venir a la verdad. Número 6. Juan 15:26 y 16:14 nuevamente. Juan 15:26 y 16:14. El Espíritu Santo testifica de Jesús y le da gloria. Versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, acerca de Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar testimonio, testifica de Jesús. Y el 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el rol del Espíritu Santo, o este rol, es hablar de Jesús y dar gloria. Y además de dar la gloria, el Espíritu Santo hace que los creyentes den gloria a Dios, den gloria al único
digno de recibir la gloria. Obra del Espíritu Santo. Número 7, Juan 16, del 7 al 11. Demuestra y convence de pecado al mundo. Demuestra y convence de pecado al mundo, de juicio, de justicia y de juicio. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Jesús está hablando, ¿no? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ok, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, como Jesús se fue, entonces Él cumple su promesa y lo envía. Y desde el comienzo de la iglesia, el Espíritu Santo ha sido quien ha convencido a las personas de pecado, de justicia y del juicio de Dios. No hay ninguna predicación, no hay ningún plan evangelístico, no hay ninguna súplica que yo haga, o no hay ninguna acusación incluso que algún predicador pueda hacer, o que algún pastor pueda hacer, que sea capaz de convencer de pecado. Yo puedo ser muy elocuente, pero no soy capaz de convencer a nadie de pecado, a menos que el Espíritu Santo actúe en el corazón del pecador. Es solo tarea o solo obra del Espíritu Santo convencer de pecado al hombre y llevarlo a la fe. Si tú estás aquí, es obra del Espíritu Santo. Número 8. Nos declara las cosas que están por venir. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solo les recuerda las palabras de Jesús, sino que además les haría saber las cosas que habrán de venir. Lo vamos a ver esto un poco más adelante cuando hablemos de los dones. Y número 9, intercede por nosotros y nos enseña cómo orar. Qué interesante este punto. Romanos 8:26. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que si hay alguien aquí en esta mañana, si hay alguno que no sabe orar, que a lo mejor está recién llegando y no sabe cómo orar, o si hay alguien que quiere crecer en su relación, en su intimidad con Dios por medio de la oración, puede pedirle al Espíritu Santo que le ayude. Puede pedir al Espíritu Santo que le enseñe a pedir como conviene. Número 10. Nos da nuevo nacimiento y renuevo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia aumente en personas salvas, personas nacidas de nuevo. Esta es la obra de la regeneración. Nadie más puede hacer esto, ni el mejor médico, ni el mejor cirujano, ni la mejor terapia puede regenerar al hombre. Solo el Espíritu Santo. El otro día, quiero mencionar algo acá, el otro día en nuestro grupo pequeño, un hermano decía: a mí Dios me hizo de nuevo. No me cambió, sino que me hizo de nuevo. Esto es la obra del Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo. Y también nos renueva, dice, por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, que día a día Él va renovando su obra en nosotros. Nos va regenerando. Va regenerando nuestra vida interior. Número 11. Nos santifica. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice Pablo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos salvos y somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Número 12. Derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, hermano, ha sido derramado en nosotros como quien pone un manto sobre nosotros, un manto de amor, para que nosotros también derramemos de este amor a los que se cruzan con nosotros, ahí en la calle, a los que se cruzan con nosotros. El apóstol Juan dice en el capítulo 13, versículo 35, en la Nueva Versión Internacional, dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. De esta forma conocerán todo Pichilemu sabrá que somos discípulos de Él, si hay amor entre nosotros. Lo da el Espíritu Santo, obra del Espíritu Santo. Número 13, nos ayuda en nuestras debilidades y nos da fuerza. Romanos 8, 26 y Efesios 3, 16. Romanos 8, 26, Efesios 3, 16. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. En nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos da fuerza. En esos momentos cuando no tienes fuerza ni ánimo de seguir, esos momentos cuando quieres dejar todo tirado y quieres salir huyendo, quieres salir arrancando de tu problema, entonces viene el Espíritu Santo que mora en ti y te levanta, te renueva, te da fuerza y sigues caminando. Y aquí estás en esta mañana, porque el Espíritu Santo nos da fuerza. Número 14. Hechos 1:8.
Nos da poder para ser testigos de Cristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es quien nos da poder para testificar. ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Solo a algunos? No, a toda la iglesia. Todos comenzamos a dar testimonio. Algunos están recién llegando a los grupos pequeños y ya están dando testimonio. Y llega y trae a otro. Y ese va y trae a otro. Es obra del Espíritu Santo. Amén. 14 roles. Y hay más. Si usted tiene y busca, usted sigue estudiando, va a encontrar más roles del Espíritu Santo. Hablemos ahora un poquito acerca del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque el Espíritu Santo produce fruto dentro de cada uno. Y así mostramos y reflejamos el carácter de Dios. A medida que estos frutos se manifiestan y los mostramos afuera al mundo, entonces nos convertimos en sal de la tierra y en la luz del mundo. Como dice Mateo en el capítulo 5, versículo 13. Somos sal y luz. Pero esto es cuando hay fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Si quiere buscarlo, puede buscarlo para que siga la lectura. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Es cortito. Mas el fruto del Espíritu es, ¿lo podemos nombrar? ¿Pueden leer conmigo? Los que tienen la Biblia ahí, ¿pueden leerlo conmigo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, contra tales cosas no hay ley. Hermanos, iglesia, este mundo tiene necesidad de estas cosas. Este mundo que nos rodea tiene necesidad de esto. Ellos no tienen gozo, no tienen mansedumbre, no hay paciencia. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de colegio, los jóvenes, tienen necesidad de estas cosas. Las personas, la gente va a ser atraída a Cristo cuando vean que nosotros, la iglesia, que sus seguidores tienen estos frutos. Ellos querrán ser como tú. Ellos van a querer tener lo que tú tienes. Gálatas 5, 22 y 23, la que ya leímos, anótela ahí. Otro rol importante del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo en la iglesia, es que Él la equipa. El Espíritu Santo equipa a la iglesia con dones. Y estos son regalos que da el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo. Nos da y los da como Él quiere. Y el propósito de estos dones es edificar el cuerpo de Cristo, es decir, edificar la iglesia. En esta mañana estamos siendo edificados y ese es el propósito de Dios para la iglesia. ¿A quiénes les son dados estos dones? A algunos, a los mejores, a todos los creyentes. A todos los creyentes son dados los dones para edificar, para servir a los demás. Todos tenemos dones. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 12. Vaya ahí usted a su Biblia. Si quiere, yo voy a usar la NTV en esta ocasión. Usted puede usar la versión que usted tenga. 1 Corintios 12, versículo 8 al 10.
Leamos. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. 2. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros por este mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos o de hacer milagros. A otros profecías. A otros discernimiento de espíritus. A otros hablar diversas lenguas. Y a otros el interpretar lenguas. ¿Cuánto pudo contar usted ahí? 9. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanar enfermos, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas lenguas, interpretación de lenguas. Y vamos a Efesios 4:11. ¿Qué nos dice Efesios 4:11? Porque no son solamente esos dones, hay muchos más. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No todos tienen los mismos dones. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 30 dice, el mismo apóstol Pablo, primero a los Corintios 12, 30 dice, hace unas preguntas el apóstol ahí y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿O todos hablan lenguas? ¿O todos interpretan? Y la respuesta es no. No todos tienen los mismos dones, pero tú tienes dones. Y debes reconocer y debes conocer tus dones. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. La iglesia necesita que tú conozcas tus dones para edificar la iglesia. Todos son necesarios. Romanos, vamos a Romanos, con esto ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Profecía ya la mencionamos en el versículo anterior. Pero aquí hay otros dones. O si el de servicio, el don de servicio, en servir. El que enseña, don de enseñanza. El que exhorta, don de exhortación, consolación. El que reparte, el don de dar. Tiene que hacerlo con liberalidad. El que preside, o el que también en otra versión es el que administra, el que lidera. El que preside, ¿cómo lo debe hacer? Con solicitud. El que hace misericordia, donde misericordia, con alegría. Hermanos, lo que quiero decir esta mañana, iglesia, lo que quiero decir esta mañana es que la iglesia, como cuerpo de Cristo, no está sola. Nosotros no estamos solos aquí en la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros, está con la iglesia. Y todo lo que hacemos, todo lo que la iglesia hace, todo lo que aquí se hace, los que cantan, los que evangelizan, todo lo que se hace para la gloria de Dios. Para que su nombre sea glorificado. Y este es el rol del Espíritu Santo. Me gustaría terminar con una oración y quiero invitarte si puedes ponerte de pie en este tiempo de oración
y puedas orar ahí en tu corazón, mientras yo puedo orar, puedes ahí orar en tu corazón también y pedir al Espíritu Santo que te hable, que te siga hablando, porque ya te habló el Espíritu Santo, que te siga hablando. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por esta persona tan preciosa del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu obra en nosotros. Porque si no fuera por esto, si no fuera por tu Espíritu Santo, nosotros no estaríamos aquí. No podríamos ni siquiera sostenernos en pie. Pero te damos gracias porque tú en esta mañana nos estás hablando a través de esta palabra. Señor, lo importante que es tenerte y qué lindo es tenerte en medio de nosotros. Espíritu Santo, te amamos, te necesitamos y te deseamos más que el aire que respiro. Te necesito, Espíritu Santo. Oro, Señor, esta mañana para que todo esto que tú nos has mostrado pueda estar en nosotros. Manifestaciones de tu Espíritu Santo. Presencia tuya en nosotros. Oro por tu presencia en nosotros en esta mañana. Y sigue obrando, Espíritu Santo. Sigue obrando. Sigue salvando. Sigue renovando. Sigue fortaleciendo esta mañana. Que el que en esta mañana ha venido como diciendo, es el último día que voy. Ya no puedo más. En esta mañana, Señor, renueva su fuerza. El que ha venido, Señor, enfermo, en esta mañana se vaya sano de este lugar. Y el que ha venido con poca fuerza, Señor, se vaya fortalecido en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.